Impactos y conflictos generados por el COVID-19 en el sistema internacional. Hoy en día vivimos en una sociedad mundial con problemas y demandas comunes, como lo es la coyuntura del COVID-19. La política y la defensa han pasado a un segundo plano y han sido reemplazadas por temas de salud y economía en el debate internacional. Hoy los esfuerzos científicos mundiales están centrados en descubrir este virus desconocido. De nada le ha servido el armamento a los países para detener la pandemia, sino que temas considerados de poder blando se han adueñado de la ONU y de sus ramas, al tiempo que intentan no señalar culpables, sino buscar recomendaciones, como lo hizo el director general de la OMS y el presidente de la República Popular China. El presidente chino, que ha logrado controlar la pandemia de manera ejemplar, está ejerciendo lo que es conocido como la diplomacia de la zanahoria. Y una de sus expresiones es que expresó en una entrevista que si se aprobaba una vacuna la iba a declarar bien público mundial. En cambio, Estados Unidos se ha cerrado a la cooperación y más bien está intentando a toda costa depender menos de la nación china, pero fracasa en el intento. La cooperación científica ha roto récord mundial en recursos y avances. Sobre todo los centros pioneros de medicina han estado en una carrera de pruebas de prototipos de vacunas, ya que muchos no tienen solo la meta de crear la vacuna, sino que ésta pueda ser accesible para todos los países del mundo. La interdependencia de los países como resultado de la globalización es evidente. Incluso se puede observar en que ninguna pandemia anteriormente había tenido un impacto mundial como lo que estamos viviendo hoy en día. Eso está causado por la vulnerabilidad y sensibilidad que tienen los estados, por lo menos en la pandemia, de las acciones que tomen o dejen de tomar, que afecta a todo el sistema en su totalidad. Las periferias durante esta pandemia se han visto seriamente afectadas y esta situación se intensificará cuando exista una vacuna para el virus y los últimos en recibirlo sean estas naciones. Esto sucede porque la periferia no es parte importante de la estructura capitalista, además de no contar con la infraestructura para desarrollar investigaciones propias donde exista la posibilidad de hallar una cura. Los sistemas sanitarios ineficientes y la falta de insumos son el común denominador de estas naciones que han intentado unirse a la carrera por el desarrollo y terminan por tener un capitalismo periférico que genera mayor subdesarrollo. China ha ofrecido ayuda a la periferia, ya que declaró que iba a otorgarle 2.000 millones de dólares a los países subdesarrollados para luchar contra la pandemia. Estados Unidos, en cambio, como en este momento no requiere los recursos que la periferia puede darle, que básicamente son materias primas e hidrocarburos, como que la periferia ha salido de sus principales intereses. Los organismos internacionales, en cambio, se están basando en un qué deberían hacer las excolonias, pero de la misma manera que ha sido con la lucha contra el ébola, el VIH, la malaria, poco es el impacto que han tenido estos organismos internacionales en la ayuda efectiva de los países periféricos. La posible vacuna tardará en llegar a las periferias, que se están convirtiendo en el epicentro de la pandemia a nivel global, ya que esta primero recorrerá a los países desarrollados que tienen el avance tecnológico, la organización y los recursos para comprar la vacuna y luchar con la pandemia. Por lo que en la periferia sucederá como cuando se obtuvo la vacuna de la influenza H1N1. Los países desarrollados acapararon las vacunas y los países más afectados fueron relegados por falta de recursos e influencias en el sistema internacional. Durante la coyuntura, el sistema internacional ha tenido una amplia influencia del paradigma neorrealista, ya que antes de que sucediera la pandemia, existía una especie de equilibrio internacional generado por la bipolaridad, debido a que China ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Estados Unidos también ha adoptado una postura muy neorrealista desde el punto de vista de maximización de la seguridad y el retirar el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud por considerarlo una marioneta de China, cumpliendo uno de los postulados centrales del neorrealismo. Ya la era de la hegemonía posguerra fría estadounidense terminó, y lo sabe desde que China comenzó a igualar y superar al hegemón en muchos aspectos, como exportaciones, comercio, tecnología, inteligencia artificial, entre otros. Las relaciones entre China y Estados Unidos
pueden estar, según el ministro chino de Relaciones Exteriores, al borde de una nueva guerra fría, como resultado del rechazo de cooperación y las fuertes acusaciones de Estados Unidos a China por la pandemia, lo que puede cumplir la especulación del catedrático Allison sobre una guerra hegemónica. La anarquía y las relaciones a la sombra de la guerra se han intensificado. La pelea por las vacunas será difícil, ya que el mercado es individualista y sus actores son egoístas, por lo que ver quién va a lograr reactivar la economía al 100%. De primero, según el principio de autoayuda, no se va a hacer esperar. Por otro lado, el crecimiento económico acelerado de la República Popular China ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque Estados Unidos sabe que no se mantendrá en el poder del sistema internacional de forma militar si China controla prácticamente el comercio internacional, incluso aunque la divisa sea el dólar. Creer que la política y la economía están separados es la trampa más grande en la que puede caer cualquier gobierno. Y se ha evidenciado en esta pandemia que la economía es asunto político. Y básicamente hoy la economía está determinando la línea entre la vida y la muerte. Luego de la salud, aunque no en todos los países como se observa en Brasil con el presidente de ultraderecha Bolsonaro, en general en el sistema internacional los esfuerzos se han concentrado en evitar que la recesión, que para algunos economistas ya existe, siga empeorando. Los países están desesperados porque económicamente, en este mundo capitalista y globalizado que tenemos, la producción no se puede detener, porque las empresas no lo soportan. Hoy en día la economía es más importante que muchos otros aspectos, porque el dinero de la familia es lo que los mantiene vivos, y eso solo puede alcanzarse a través del trabajo y la producción. Elegir un solo paradigma de análisis es una tarea complicada, sobre todo cuando hay incertidumbre sobre la hegemonía del sistema internacional, ya que si se considera a la República Popular China como el hegemón mundial, el paradigma correcto de evaluación sería el paradigma globalista. Sin embargo, como actualmente, en teoría, es Estados Unidos y de facto es China, el paradigma correcto de análisis es el neorrealista. El paradigma neorrealista es el paradigma correcto de análisis, ya que que fue desarrollado por Kenneth Walsh, recoge 3 elementos esenciales. 1. Aunque existe un intento por la articulación conjunta, la naturaleza conflictiva y la anarquía del sistema internacional es notoria. Los países cierran sus fronteras, sacan inmigrantes y hacen lo que sea necesario para obtener los insumos médicos que requieren. Además de que el principio de autoayuda se ha visto intensificado. 2. Existe una bipolaridad en el número de potencias en el sistema internacional, pero con la particularidad de que esta bipolaridad no está marcada únicamente por el poder duro, sino más bien por el control económico mundial. Por último, la tercera característica es entender que el enfoque estructural del neorrealismo en Walsh, a través de su principio ordenador, diferenciador y de distribución, determinan la forma en la que se ha manejado la pandemia.